Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el video del día de hoy vamos a aprender cómo calcular el teorema de valor inicial para sistemas en tiempo discreto. Así que comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Ya habíamos visto entonces que la dinámica de un sistema pues viene representado por un gráfico así parecido, donde vamos a tener un valor inicial y también vamos a tener un valor final, que es nuestro estado estacionario. El video del día de hoy entonces nos vamos a concentrar en encontrar este valor inicial para sistemas discretos, como lo estamos viendo aquí en la gráfica. Este es un sistema discreto que tiene un periodo de muestreo igual a 1. Aquí vemos que él está discretizado con un retenedor de orden 0, pero no importa. Aquí lo importante es que nosotros queremos encontrar cuál es el valor o la condición inicial donde arranca nuestro sistema. Entonces, primero vamos a suponer que como tenemos un señal discreto, en este caso yo lo voy a llamar x de cada t, donde t es el periodo de muestreo, pues ese señal discreto va a ser igual a 0 para toda muestra negativa. O sea, va a ser 0 aquí en las muestras menos 1, menos 2, menos 3, toda muestra negativa, esa señal va a ser 0, esa va a ser nuestra suposición. Y entonces nosotros pues queremos determinar cuál va a ser el valor de este sistema. En este ejemplo, por ejemplo, es 0, cuando k es igual a 0, cuando la muestra es igual a 0, pero vamos a ver que van a existir varios sistemas donde realmente él va a empezar en otra condición inicial. Para eso entonces nos vamos a valer de la definición teórica de la transformada z, que nos dice que la transformada z de una señal, en este caso x de z, va a ser igual al sumatorio de k igual a 0 hasta infinito de mi señal muestreada x de kt, que multiplica z menos k. Esta definición de transformada z ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de control digital o en un libro de procesamiento de señales. Si nosotros entonces abrimos este sumatorio, simplemente sustituyendo lo que vale k en 0, en 1, en 2 y así hasta infinito, entonces vamos a tener esta ecuación, este sumatorio. Simplemente cuando k vale 0 va a ser x de 0, más cuando k vale 1 sería x de 1 de z a la menos 1, más x de 2, z a la menos 2 y así hasta llegar hasta infinito. Cuando k vale infinito sería x de infinito por z a la menos infinito. Aquí entonces estamos considerando que nuestro periodo de muestreo es 1, simplemente para analizar cómo llegar a nuestro teorema de valor inicial. Si vemos entonces de la expansión de ese sumatorio, nosotros solo nos interesa el primer valor, el coeficiente que nos dice cuál es la condición inicial donde arranca ese sistema. Y lo demás pues no nos interesa, tenemos que eliminarlo pues de la ecuación, nosotros solo queremos saber este primer valor. Para lograr eso pues simplemente basta con, si vemos que todos los coeficientes vienen acompañados con z, pues simplemente basta con colocar z igual a infinito. Habíamos visto en el video pasado que la relación que existía entre el dominio transformado z y el dominio transformado s es simplemente z igual a la exponencial de e, de la exponencial de menos s de t, y si s pues tiende a infinito, pues el exponencial va para infinito también. Entonces aquí si volvemos z igual a infinito, pues nosotros conseguimos eliminar todos estos coeficientes. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este z a la menos 1, z a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre z, o sea 1 sobre infinito, o sea 0. Entonces vale lo mismo para todos estos z aquí. Entonces es súper fácil, es súper lógico pues encontrar nuestra condición inicial aplicando simplemente la definición. Y con eso entonces llegamos al teorema de valor inicial, que simplemente en el caso de ecuaciones en diferencia es k en el instante 0, límite de k en el instante 0 de nuestra señal en ecuaciones de diferencia, o si lo estamos trabajando en transformada z, simplemente es el límite cuando z va para infinito de x de z. Entonces así de fácil encontramos nuestro valor inicial. Vamos a aplicar un ejemplo aquí rápido. Vamos a suponer que en nuestra empresa tenemos modelado un proceso con la siguiente función de transferencia discreta y que le vamos a aplicar a ese proceso una perturbación del tipo escalón unitario. Entonces nuestra entrada va a ser este escalón unitario. Entonces queremos saber cuál es la condición inicial, dónde va a arrancar este sistema. Entonces simplemente pues yo sé que mi salida
del sistema viene dado por la función de transferencia que multiplica la entrada, E por U. Entonces si yo hago el producto de estas dos funciones de transferencia discreto, pues voy a tener la salida. Aplico entonces el teorema del valor inicial, que simplemente es el límite cuando z va para infinito de y de z. Sustituimos lo que vale y de z, que es esto aquí, y ahora simplemente aplicamos el límite cuando las z van para infinito. O sea, cuando z va para infinito, pues todos esos términos que tienen z pues se vuelven ceros y únicamente pues me va a quedar aquí el 0.3. entonces vemos que el valor inicial de ese sistema es 0.3. aquí vemos entonces la gráfica de ese sistema entre la entrada escalón y vemos que efectivamente él comienza aquí en 0.3. Ustedes también podrían aplicar el teorema del valor final, que lo vimos en otro video, y van a ver que él va a llegar a este valor aquí, lo van a calcular. Amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido cómo funciona el teorema del valor inicial. Pueden visitar la página Control Automático de Educación, les voy a dejar el link ahí en la descripción del video. Allá les voy a dejar más ejemplos sobre este tema y nos vemos en una próxima entrada de la página Control Automático de Educación.